Géminis, la persona que tienes en mente no es quien crees que es, no completamente. Hay una versión de esa persona que tú conoces, la que te conquistó, la que sabe exactamente qué decir, la que cuando está contigo es todo lo que siempre quisiste. Y hay otra versión, una que existe en paralelo, una que aparece cuando tú no estás presente. Una que toma decisiones, tiene conversaciones y vive momentos que tú no conoces. Las cartas hoy vienen a mostrarte esa otra versión. Este es un video atemporal, no importa cuando tú lo estés viendo. Si llegaste aquí hoy, el universo decidió que ya era momento de que supieras la verdad completa. Así que no te muevas. Antes de sacar la primera carta y mientras voy barajando, te invito a que pongas en tu mente a esa persona. Ese que tiene algo que quizá no puedes explicar del todo, ese que a veces sientes que le conoces perfectamente y otras veces es como si fuera un extraño. Piensa en esa persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención, pero que también te genera preguntas. ¿Lo tienes en mente? Bien, vamos a ver ahora lo que las cartas nos tienen que decir. Te invito a que respires profundo y vamos a ver. Voy a ir colocando por acá las cartas y luego voy a ir dándole vuelta para ir mirando qué nos dicen. Solamente voy a sacar 5 y luego entonces continuamos. Vamos a comenzar preguntando lo que siente esa persona por ti. Vamos a ver cuál es la carta que sale. Muy bien, tenemos por acá la carta de los enamorados para marcar por aquí lo que esa persona siente por ti. Géminis, esta carta me confirma algo importante. Hay una atracción real. Hay sentimientos genuinos de parte de esa persona hacia ti. Si te preguntas si está enamorado o enamorada, la respuesta es un sí. No te está mintiendo sobre todo. Lo que siente cuando está contigo es verdadero. Siente una atracción genuina. La conexión que ustedes tienen es una conexión real. Ese magnetismo que tú no puedes ignorar es algo que es mutuo, es una conexión de ambas partes. Pero el enamorado también me dice algo más. Hay una elección o una decisión pendiente. Una decisión que esa persona parece que todavía no ha tomado. Como estamos preguntando lo que siente, esa persona está entre dos caminos, dos opciones o dos versiones relacionadas contigo, con alguien más o con su propia vida podría ser. Vamos a ver lo que nos van diciendo. Y mientras esa elección no se tome, por lo que veo, tú estás en un espacio aquí de incertidumbre. Siendo querido de verdad o querida de verdad, pero también siendo querido o querida a medias, siendo elegido o elegida, pero no siendo la única elección. Ese podría ser uno de los problemas. Aquí el amor existe, sí, pero también comparte espacio con algo más que esa persona todavía no ha resuelto. La segunda carta que tenemos por acá es la carta del mago. Y está aquí respondiendo a la cara que esa persona te muestra. Esta carta me describe exactamente lo que tú ves cuando esa persona está frente a ti. Ves a alguien que tiene todo bajo control, alguien que sabe hablar, que sabe moverse, sabe cómo hacerte sentir exactamente lo que tú quisieras sentir en ese momento. Una persona que tiene una inteligencia emocional que pocos tienen y que usa con una naturalidad que parece innata, es decir, parece que nació con esa personalidad, con esa actitud. Cuando esa persona quiere conquistarte, te conquista. Igual cuando lo quiere hacer con alguien más, tiene parece que fluidez de palabra. Cuando quiere conversar, conversa. Cuando quiere convencer, convence. Cuando quiere que te quedes, encuentra exactamente las palabras que hacen que te quedes. Es como si, así como el mago, tuviera las herramientas, las armas para poder hacer las cosas. Y eso no es manipulación maliciosa necesariamente, es simplemente quién es. Alguien que opera con un nivel aquí de conciencia muy alto sobre el efecto que tienen los demás. El problema, Géminis, es que una persona que controla también lo que muestra, también controla muy bien lo que oculta. Es decir, es muy sabio o sabia para manifestar, para expresar, para decir, pero también puede hacerlo muy bien para dejar de hacer. Entonces, ahí puede haber un problema. Ahí puede haber un tema de que puede expresar, pero también por detrás puede hacer otras cosas. El problema es que esa persona puede que tenga cosas que
ocultas y hay cosas que esa persona está eligiendo activamente quizá no mostrarte. Vamos a ver cuál es la tercera carta. La tenemos por acá. Yo creo exactamente, es que sentía que iba por ahí. La cara que tú no conoces de esa persona o lo que desconoces de tu persona especial es el 7 de espadas. Aquí está la otra cara. Cuando tú no estás, esa persona se mueve de una manera que no reconocerías. Toma decisiones sin consultarte, mantiene conversaciones también. Es una carta de espadas. Y las espadas están relacionadas con la mente, pero también con las palabras, con la comunicación. Entonces toma decisiones sin consultarte, pero también mantiene conversaciones que no sabe que que deberías tú conocer. Opera en un espacio donde las reglas que aplica contigo parece que no aplican. No es que sea completamente diferente, es que hay partes de su vida aquí que ha decidido compartimentar, mantenerlas cerradas, separar, para que éstas nunca se toquen. Tú estás en uno de esos compartimentos, en uno de esos espacios de su vida. Él lo cuida, lo valora, posiblemente puede que sea su favorito, pero es una parte de su vida. Al fin y al cabo no es toda su vida. Hay cosas aquí que esta persona oculta y creo que ese es el principal punto. Hay otros espacios que existen, aunque nunca te los haya mencionado, aunque nunca te haya dicho nada. El 7 de espadas habla de alguien que se mueve con agilidad entre mundos paralelos. Aquí vemos una persona que está hurtando espadas en el secreto, a escondidas, que sabe exactamente cuánto mostrar de cada uno de esos espacios, de esos mundos. Y lo hace sin que los demás vean el cuadro completo. Tú has estado viendo una parte del cuadro, Géminis. Hoy las cartas te muestran el resto. Y siento que aquí hay mucha tela por donde cortar. Aunque hay sentimientos, hay una realidad, parece que tu persona te está escondiendo. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, para ustedes en esa relación. Tenemos el as de espadas. Lo que viene para esta situación es claridad. Claridad que no pediste, claridad que parece que no va a llegar sola. Esta carta me marcaría aquí una revelación. El as de espadas aquí me marca tema de que hay una verdad, hay claridad, hay algo que va a estar surgiendo, saliendo, que se va a iluminar y de esto tú te vas a dar cuenta. Algo que se va a revelar puede ser una conversación que no iba para ti, puede ser algo que esa persona deja ver sin querer, puede ser un momento donde los dos mundos que mantienen separados se toquen de una manera que a lo mejor ya no tenga explicación. El as de espadas corta limpio, no es gradual, no es una sospecha que crece lentamente, no. Es un momento de golpe, donde de repente tú sabes con certeza y sin lugar a dudas. Y cuando ese momento llegue, Géminis, no va a sorprenderte tanto como tú crees, porque en algún lugar dentro de ti, ya eso tú lo sabías, ya tú tenías ese conocimiento. Lo que va a sorprenderte es la paz que tú vas a sentir después. La paz de no tener que seguir interpretando señales, de no tener que seguir construyendo teorías, de simplemente saber qué es lo que está pasando. Esa paz ya está en camino. Esto me podría marcar que es algo pronto que va a llegar a tu vida. La siguiente carta que tenemos es lo que necesitas saber ahora, y es la carta de la justicia. Géminis, esta carta es para ti y su mensaje es un mensaje preciso. Es momento de evaluar esta situación con la misma objetividad que tú usas para todo lo demás en tu vida, sin el filtro del amor, sin pensar aquí en los sentimientos, sin las excusas que llevas tiempo construyendo para que el cuadro aquí tenga sentido. La justicia pone todo sobre la mesa y te pregunta también a ti, te hace cuestionarte qué hay aquí realmente. No lo que prometen, no lo que podría ser, no lo que fue en sus mejores momentos, lo que es, lo que ha demostrado consistentemente, lo que pasa cuando nadie está mirando. Y cuando evalúas eso con honestidad, sin el encanto del mago, hablando por aquí, sin lo sentimental de la carta de los enamorados, ¿qué tú ves? La justicia no te pide que odies a esa persona, no te pide que la condenes, te pide que seas justo contigo misma, que apliques el mismo estándar que tú aplicarías aquí a cualquier otra situación en tu vida. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas esto en algún otro contexto, con alguna otra persona? ¿O recomendarías esto a alguien que tú quieres? La respuesta a estas preguntas tú las tienes y todos sabemos que la respuesta es que no.
Así que vamos a continuar. Yo siento aquí que el tema principal es esperar a que esto se revele, o quizá tú mover hilos aquí, Géminis, para que puedas darte cuenta qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar. Y antes de terminar, vamos a realizar nuestro acostumbrado ritual. Vamos a hacer nuestro ritual antes de despedirnos. Te invito, Géminis, a que cierres tus ojos por un momento. Manténlos así cerrados. Y con ellos cerrados te invito a que respires profundo una vez. Respira profundo 2 veces. Respira profundo una tercera vez. Así, con tus ojos cerrados, ahora visualiza una hermosa luz dorada rodeándote, llenándote de paz, de claridad y de protección. Visualiza esa luz y cuando estés lista, abre tus ojos. Tienes frente a ti 3 cartas. Tienes frente a ti estas 3 opciones. Sin pensarlo demasiado, elige la carta que más llame tu atención. Confía en tu intuición, por eso elige la primera que llame tu atención, tu intuición. ¿Ya elegiste? Vamos a descubrir entonces tu mensaje. Volteamos la primera carta. Si elegiste la primera carta, tenemos por acá la carta verdad. Esa es la primera carta que te sale. Y si elegiste esta primera opción, el universo cierra esta lectura con una carta directa. Una carta que te revela aquí la realidad de aquello que a lo mejor tú no veías. Esta situación solo requiere de honestidad. Honestidad y comunicación cristalina, clara, diáfana. La verdad debe ser dicha alta y clara. No te calles lo que tú sabes o lo que tu interior te está gritando. No te conformes con la media verdad. Defiende tu verdad y la vida te sorprenderá. Así que eso me dice para ti que elegiste la primera opción. Si elegiste la segunda opción, la segunda carta, te sale la carta falsas apariencias. Géminis, esta carta confirma todo lo que las cartas de tarot revelaron hoy. No es oro todo lo que reluce, todo lo que brilla. La persona que ves frente a ti, la que te conquistó con su inteligencia, con su encanto, es solo una parte del cuadro. El universo te dice: aprende a ver más allá de las formas, más allá de lo que te demuestran y más allá de lo que los ojos del corazón te dejan ver. Si elegiste la tercera carta, te sale por acá la carta de la coherencia. Esta carta tiene también un mensaje importante para ti. Observa si lo que esa persona te dijo o te dice, si coincide con lo que esa persona realmente hace. La coherencia no miente y la coherencia hace que todo salga a la luz. La incoherencia tampoco miente, también sale a la luz. Cuando alguien vive en 2 mundos paralelos, sus palabras, sus acciones nunca terminan de alinearse completamente. Algo se les escapa. Pon atención. Ahí está la verdadera respuesta. Y ahora quiero que escribas ahí debajo en los comentarios únicamente la palabra de la carta que tú elegiste. Quiero ahora que me acompañes con eso a manifestar y a recibir la energía de esta lectura, de esta carta también que tú elegiste en tu vida. Si elegiste la palabra verdad, colócala ahí en los comentarios. Si elegiste falsas apariencias, también escríbela ahí debajo. Y si elegiste coherencia, también haz lo propio. Escribe esa palabra ahí debajo y reclama esta energía para ti. Gracias por acompañarme. Te recuerdo que yo soy Polo. Si tú quieres una lectura privada conmigo, me puedes escribir a mi WhatsApp. Ahí debajo también en la descripción vas a encontrar el link. Recuerda regalarme tu like y suscribirte al canal si es que no lo estás. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que haya un nuevo contenido. Estoy haciendo en vivos todos los días y subiendo los horóscopos diariamente. Te invito a que te quedes por ahí para que siempre los veas. Gracias por acompañarme. Que esta energía que elegiste te cuide, te guíe y te acompañe durante los próximos días. Nos vemos en la próxima lectura.